¿Qué tal amigos? ¿Cómo están aquí grabando por segunda ocasión este video? Porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero por error desactivé el sonido. Pero en un momento les voy a contar la razón de eso, que es de hecho bastante monstruosa y a propósito de lo cual eso nos va a servir para entrar en el tema del día de hoy que tiene que ver con la práctica del monstruo, para lo cual he dividido el título en dos palabras esencialmente. La primera de ellas tiene que ver con la poética, que pues es un concepto que nos va a definir o que nos va a mostrar la estética de algún elemento. ¿Bien? La segunda palabra es el monstruo, casi obviamente, que se refiere a un ser que presenta anomalías o desviaciones notables según la Real Academia Española. Que bueno, sumando estos dos conceptos, tendríamos el de la poética del monstruo, que se podría referir a los elementos distintivos de este ser anómalo o desviado, y que lo definen como tal, y que no necesariamente tiene que ser bello, sino todo lo contrario, tiene que ser horrible, deforme, misterioso quizás, y temible. ¿Por qué no? Por supuesto, como lo que me sucedió en el video. Pero bueno, vamos a continuar con la clase. A esto se referiría entonces la poética del monstruo, a esos elementos distintivos, eh, estéticos literarios que podrían definirnos a un monstruo. Entonces, bien, ahora, ¿qué más? Bueno, les he preparado tres autores de los que me gustaría hablar brevemente y que si bien se incluyen de manera general o ellos incluyen dentro de sus textos algunos monstruos, me parece que sumado a esto, yo los incluiría dentro de una categoría que se conoce como lo inquietante, pero ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso. Bien, vamos entonces con el primero de ellos, que es Lovecraft, conocido seguramente por mucha gente, como no, y que si bien su literatura fue denominada como horror cósmico por estos elementos extraños, planetarios, intraplanetarios e interdimensionales, yo creo que también podría considerarse en parte que incluye elementos inquietantes. En varios de sus cuentos, ustedes recordarán o sabrán que hace cosas como, o nos describe cosas como, ya sabes, ¿no? Hay un rayo extraño que se ha visto en el pueblo de tal, o en la casa de tal, o en el campo, un hombre que fue a investigar de qué se trataba, y pues resulta que al día siguiente amanece muerto. O sea, se nos hace una descripción, se incluyen sustantivos de estos fenómenos o entes, pero en realidad nunca se nos termina de decir de manera concreta de qué se trata. Se nos habla así, claro, de mitologías, pero insisto, nunca se nos dice de manera precisa, pues se trata de tal cosa, ¿no? Y eso, para ir adentrándonos en este tema, eso es lo inquietante simplemente, esta cuestión que sugiere que puede incluir sustantivos, verbos, etcétera, pero que no termina de definirse por completo, y eso lo vuelve, em, pues, y eso lo convierte en tal. Ujú. Eh, Eso mismo, por cierto, ocurre con nuestro segundo autor, que más bien es mujer, es nuestra autora. Se trata de Amparo Dávila, quien hace poco se acaba de ir, y de quien incluí el cuento titulado El huésped. ¿De qué trata este cuento? Pues bien, lo voy a contar un poco. Trata sobre una mujer cuyo esposo se va de viaje y se queda sola en casa con la mujer que le ayuda a hacer la limpieza, una cosa así de este tipo. Y durante su estancia se quedan con este huésped, con esta entidad o con este ente del que, como les digo, no sabemos a bien de qué se trata. Y para eso he traído tres oraciones a propósito de ello. Se las voy a leer. Sus ojos tenían un brillo extraño. Oímos que llegaba hasta la puerta del cuarto y lo golpeaba con furia.
aquel ser tenebroso. Eh, Tanto como en los relatos o cuentos de Lovecraft, aquí tenemos, como les digo, algunas descripciones o algunas señales sobre qué hace, sobre cómo es, por ejemplo, este brillo extraño, pero que no termina diciéndonos la autora de qué se trata. Nunca nos dice, oye, pues es un búho, es un tal o es un X, ¿no? O sea, nos deja como a la mitad, nos deja algo así como en la poesía, un medio decir o un decir que se dice a medias. Bien, am, ¿qué más con esta historia? Pensaba, pensaba que no la voy a leer por completo para no como arruinarlo, pero lo que sí me gustaría es compartir un enlace que he dejado por acá. Ay, bueno, ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo preparado. Se trata de un enlace que nos va a llevar a una selección de cuentos de esta autora. Está realizado por la UNAM y contiene el cuento del huésped, claro, la señorita Julia, el entierro, árboles petrificados. Y bueno, ahí está esa selección de Amparo Dávila. eh, Está pues ahí en internet libre, pero si no, miren ustedes, les traje la portada de sus cuentos reunidos que están publicados por el Fondo de Cultura Económica. El libro no es en realidad muy caro, digo, en realidad los libros no son nada baratos en general, pero el libro no es caro, en general se consigue fácilmente y pues trae ahí todos sus cuentos, todo lo que escribió esta autora mexicana. Bien, bueno, vayamos con el tercer autor. Se trata de Cortázar, este argentino que con Casa Tomada, yo lo consideré también dentro eh, de esta categoría de lo inquietante, claro, dentro de la poética del monstruo, porque como ustedes sabrán, en este cuento muy conocido, muy analizado, se cuenta la historia de dos hermanos que pues no sabemos a bien si no es cierto, tienen mucho dinero. Iba a decir que están pensionados, pero no, tienen mucho dinero, ahí se menciona, y esto les permite como vivir de una manera holgada. Y pues resulta que estos dos hermanos, un día estando en su casa, de repente descubren que alguien o algo se ha apropiado de una de las habitaciones, lo dejan pasar como si nada, pero resulta que poco tiempo después, pues esta misma cosa de la que no se nos dice qué es, pues ya se apropió de otra habitación y luego de otra y de otra, así hasta que consigue sacarlos ya completamente de la casa, ¿no? Y bueno, de eso va la historia, pero a lo que voy, aquí ya no traje algunas oraciones como en el ejemplo anterior con Amparo Dávila, pero insisto, nunca se nos dice qué es, o sea, se nos dice que va apropiándose, que va ocupando los lugares y de ahí el título del cuento, pero no se nos dice más allá. Y esto en sí mismo, pues es inquietante, ¿no? La definición de inquietante lo podremos tomar como algo extraño, claro, pero algo también no precisamente indeciso, sino yo pensaría más bien como indefinido o definido a medias. Creo que podremos quedarnos con esa descripción de lo inquietante. Y bueno, para también mencionarlo, aquí a propósito de eso, he anotado que lo inquietante incluye descripciones, verbos, sustantivos, pero sobre todo sugiere. Bien, eso es lo que podría definir esta categoría. Am, ¿Qué más? Bueno, les quería compartir también, además de de este compendio de la UNAM, de Amparo Dávila, hay hay alguna música que nos puede acompañar durante nuestro proceso de escritura. En el video anterior, a donde no se escuchaba el audio, que desactivé por error, em, les estaba contando, no se van a enterar de esto, pero les estaba contando que hace tiempo, cuando recibí una beca,
Mi proyecto trataba sobre adaptar leyendas de terror de Toluca, que es la ciudad donde vivo, adaptar estas leyendas de terror a cuentos para jóvenes, ¿no? Entonces fui a hacer algunas entrevistas a una escuela que antes formaba parte de una iglesia, esto pues, ya fue por la noche, una cosa así rara. Fui a preguntar a algunos edificios de aquí sobre los túneles. Esa es una de las leyendas que pues hay túneles que pasan por debajo de la ciudad y conectan a las iglesias entre sí y una cosa así de este tipo. Finalmente, por cierto, se ha dicho que son acueductos, pero como leyenda yo creo que funciona muy bien. Em, y bueno, cuando estaba trabajando con esta beca, con este proyecto, alguna mañana me desperté en la madrugada, me puse a escribir, pero resulta que de repente unos gatos estaban peleando afuera de la casa y junto a la puerta. Entonces, si ustedes no quieren que les pasen estas cosas, a veces es inevitable, pensaría que pudiéramos escuchar alguna música que nos conectara con este ambiente y por eso les he traído a propósito del tema y a propósito de nuestros autores una sugerencia. Hay muchas más, pero una sugerencia sobre em, música para escribir historias de terror. Se trata de música de Lovecraft. No sé qué tanto se vaya a alcanzar a escuchar. Y la voy a poner un momento. A ver, y voy a subir el volumen para que podamos escuchar. Bueno, ahí está la música, insisto, para que no se estén ustedes peleando con los gatos. Y eh, bueno, ya les he mostrado también la portada de los cuentos reunidos de Amparo Dávila. Y finalmente, un plus que quise agregar fue sobre este libro, que no se los recomiendo, miren ustedes, de Walking Dead. La segunda, es la segunda parte de una, no sé si es trilogía o tetralogía, pero no lo lean. Esto es una investigación personal que he estado yo haciendo sobre libros em, pues, comerciales, ¿no? Como, a ver, o sea, como preguntándome por qué se venderán estos libros. Y con respecto al tema que nos atañe el día de hoy, he descubierto, y cualquiera lo puede descubrir, que aun estos libros que no son literarios en el sentido de que no buscan una estética, sí contienen una poética del monstruo. Insisto, puede no estar redactado, escrito la, mm, con la intención o con la belleza, entre comillas, sin comillas, ni con la belleza de textos como los de Amparo Dávila, Cortázar, Lovecraft, pero finalmente sí incluyen esta poética del monstruo. En este caso específico, no de lo inquietante, pero sí del monstruo, ¿bien? Entonces, em, traje esta cita que me gustaría leerles, en la que se hace referencia a uno de estos zombies que aparecen en la novela. Se abalanza hacia ellos con los brazos estirados de manera instintiva, los dedos convertidos en garras, los labios ennegrecidos despellejándose, con una boca llena de dientes negros y babosos. Y algo que estaba recordando es que, pues, este es así como pues, un lugar común así, más común no puede ser, ¿no? Como es casi como cinematográfico en el sentido pues, de estas películas así hechas, que están todas iguales, ¿no? Los labios ennegrecidos, despellejándose, una boca llena de dientes negros y babosos, y pues es como hasta un poco divertido, ¿no? Creo. Pero insisto, finalmente, si bien esta poética del monstruo, si hay una búsqueda de esto deforme, misterioso, tétrico, que literalmente, bueno, pues no nos podrá aportar mucho, pero que nos habla, ¿no? De que también esta literatura comercial finalmente es como un género literario en sí mismo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, consultas novelas, perdón, me estoy desviando un poco del tema, pero cuando tú consultas novelas como estas o estas novelas históricas que están hechas quizás en parte para vender mucho, descubres que hay una voz, que hay una voz
que de repente es una voz así que suena como igual pues, en esa novela y en aquella, pero sí hay una voz y esto, insisto, pues en sí mismo es un género literario. Creo que algún día voy a hablar de esto, ¿no? De esta literatura comercial que tiene una voz y en sí mismo lo convierte en literario, literario en el sentido de cómo se organiza, no tanto porque de repente tengan una estética como la de otros autores, ¿bien? Así que bueno, pues esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Mm, pues finalmente me gustaría hacer un resumen un poco breve, intentaré, para que no se quede alguna cuestión volando. Y de entrada, recordar entonces que esta poética del monstruo nos va a hacer referencia a cuestiones estéticas que podemos encontrar en la literatura pues de terror en general y de la cual particularmente hoy me he centrado en lo inquietante que es aquello que queda definido a medias, se dice a la mitad o se medio dice como en la poesía y que si bien puede incluir verbos, sustantivos, es decir, acciones y características específicas, nunca termina de decirnos por completo de qué se trata. He hablado de estos tres ejemplos de Lovecraft en sus cuentos o en algunos cuentos en general, en El huésped de Amparo Dávila, de esta entidad, no sabemos qué es, y finalmente Casa Tomada de Cortázar. Y que a diferencia de estos tres, el libro de Walking Dead, que no recomiendo, insisto, porque es una búsqueda personal, incluye también la poética del monstruo, no la poética de lo inquietante o lo inquietante, pero lo incluyo, insisto, como un plus. Les compartí un poco de la música para que no se estén peleando con los gatos. Les compartí la portada de los cuentos reunidos que hemos dicho son no es un libro tan complejo de adquirir, pero que no es barato porque ningún libro es barato en realidad. Que bueno, pues esto es de lo que quería hablarles. Si no pueden comprar o conseguir el libro de Amparo Dávila, está la selección de alguno de sus cuentos en internet. Que bueno, pues parece que es todo. Espero que no se me esté olvidando ninguna cuestión. Y pues nada, ojalá que hoy en la noche puedan leer algún cuento de terror. Si es inquietante, creo que será mucho mejor. Vamos a dejarlo aquí y ya veremos qué pasa en las siguientes clases. Ojalá que nada tenebroso, nada terrorífico, nada monstruoso. Nos vemos para la siguiente. Muy bien.